libertad. La materia prima del cacao va en avance, va hacia adelante, gracias a todas estas estratégicas que el presidente nos dejó. Llegó el momento, señores, de que nos unamos, que luchemos juntos. Nosotros tenemos derecho de explotar ese producto que tenemos tan maravilloso, que es lo mejor que tiene Barlovento. Ahí todos sus proyectos fueron al fracaso, a su pensamiento no le hicieron caso. Saludos campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria acá en el centro de este hermoso jardín de la casa de la familia Blanco Machado, en la casa de doña Carmen Benita Blanca Machado, productora de cacao del estado Miranda. Estamos en la parroquia El Cumbo del municipio Andrés Bello, en el estado Miranda, en la zona de Barlovento. Y todo el mundo se pregunta, ¿y dónde queda Barlovento? Barlovento es una región que queda en cualquier parte del planeta donde nace el viento, o sea, de donde el viento entra y se desplaza. Eso se llama Barlovento. Y en el caso del estado Miranda, esta región la han denominado región de Barlovento porque precisamente es por esta zona del país o del norte del país donde entran los vientos que van a refrescar todo ese hermoso valle de Caracas, que sería entonces la región de Sotavento, lo que es la zona de Guatire, Guarenas, Caracas, es región de Sotavento. ¿Por qué Sotavento? Porque por allí sale el viento que entra por Barlovento en el estado Miranda, por el estado Miranda. Los mirandinos, yo recuerdo cuando jugábamos basquetbol en los minibásquet, por allá por el año 70, 68, decían que Miranda era la tierra por donde salía el sol. Y por ahí también entra el viento, Aquí al norte está por aquí, el norte está por aquí, están esas hermosas playas de la región barloventeña, pero lo más hermoso de la región barloventeña es su gente. Una gente cargada de amor, de bondad, de alegría, de fuerza, de energía, de trabajo, donde se concentra quizás la población afrodescendiente más antigua de nuestro país. Y si nosotros quisiéramos hacer una revisión de la cultura, de la visión del mundo que los venezolanos tenemos, o los americanos tenemos, tomando allí algunas reflexiones del doctor José Manuel Briceño Guerrero, ese gran filósofo venezolano palmariteño de allá de los llanos de Apure. En esa obra magistral que yo creo que debería ser como una especie de lectura obligatoria de todos los venezolanos y de todos los americanos, incluyendo los americanos del norte, que se llama El laberinto de los tres minotauros. El laberinto de los tres minotauros. Y en esta obra el doctor Briceño Guerrero nos hace un enfoque desde su óptica, desde su investigación, de las raíces culturales de nuestro pueblo americano y de esa visión que el pueblo americano tiene del mundo. Y habla allí el doctor Briceño Guerrero como de tres grandes corrientes de la cultura. Una primera cultura que él llama, una primera corriente, o un primer minotauro que él llama la segunda Europa. La segunda Europa, que es esa Europa que surge después de la Revolución Francesa y que de alguna manera nos traslada hacia el continente toda esa cultura de institucionalidad que la Revolución Francesa trajo, pues. Entre otras, la cultura del Estado, la cultura del poder distribuido en las distintas instancias, la escuela, por ejemplo, el tribunal, que si el parlamento, todos esos elementos culturales creados por el hombre, dice el doctor Briceño Guerrero, vienen de esa influencia de lo que él llamó la segunda Europa. Y de ahí que hay un tema de influencia profunda eurocentrista en la institucionalidad de los países americanos, El segundo minotauro que refiere el doctor Briceño Guerrero está vinculado a lo que él llama la hispanidad cristiana.
la hispanidad cristiana, que tiene que ver precisamente, bueno, con toda aquella carga cultural que los invasores españoles, italianos, toda esa cantidad de seres humanos que vinieron a diezmar a nuestra población aborigen, trajeron como elemento de subyugación la iglesia. Y de allí se sembraron en nosotros, en los genes nuestros, un conjunto de elementos culturales que tienen que ver, por ejemplo, con la jerarquía. El tema de la jerarquización vertical, el grado, el tema de los valores incluso, el tema del monoteísmo, de la creencia religiosa en un Dios que ellos trajeron y que puso a un lado prácticamente, o intentó poner a un lado, esas cantidad de creencias que nuestros aborígenes tenían en nuestro territorio. Y allí el tema del honor, el tema de la fe, el tema de la esperanza, en aquellas acepciones eurocentristas que vinieron con el invasor español. Por eso esta flor, por ejemplo, acá en el Cumbo, le dicen la flor de Cristo, por la belleza que tiene esta flor, esta planta, que algunos le dicen carne de perro, le dicen también por un nombre tan feo. ¿Por qué le dicen carne de perro? Porque esa la lanzan ahí en el asfalto, en la arena, y esa bichita retoña. Y después que retoña, echa esta hermosa hoja y después sale esta hermosa flor. Es como el croto, pues. Este crotico que está aquí, este es un croto. Una variedad de croto de las tantas variedades que hace. ¿Ve? Pero ¿por qué le dicen la flor de Cristo? Bueno, por esa misma influencia. Por eso cuando llegamos aquí a casa de doña Benita, lo primero que nos recibió fue un letrerito hermoso que dice Cristo te ama. Por la profunda fe cristiana que los pueblos nuestros, pues, el pueblo humilde, el pueblo creyente, viene arrastrando genéticamente y culturalmente desde aquellas épocas ancestrales. Y un tercer minotauro, que ahí es donde yo quisiera detenerme, y vamos a estar hablando con mucho más fuerza, es lo que el doctor Briceño Guerrero llamaba el discurso salvaje. El discurso salvaje, que es aquella cosmovisión que el pueblo americano adquirió de nuestros aborígenes y de nuestros negros esclavos. Yo recuerdo que el presidente me corregía la vez pasada que sean nuestros negros esclavos, como si yo hubiese tenido esclavos. No, digo de los esclavos que trajeron estos invasores a estas tierras desde allá de África, desde la madre África, precisamente para estos espacios. Para estos espacios que tienen unos bosques húmedos extraordinariamente exuberantes, hermosos, con unas temperaturas bastante altas, ¿verdad? Y que se asemejan mucho a esos bosques que otrora existían por allá por África, por Senegal, por Etiopía, por allá por toda esa costa occidental de África, de donde prácticamente vinieron todos esos ancestros allí, los abuelos y las abuelas de doña Benita, los abuelos y las abuelas nuestras, por ejemplo, que venían por allí. ¿Y por qué Briceño Guerrero llama esto el discurso salvaje? Porque precisamente ese negro africano, esclavo que vino de allá, de otro continente, cuando llega acá a estas zonas inhóspitas y se consigue con sus aliados naturales, los aborígenes, comienzan entre ellos a crear una especie de alianza tácita, lo que algunos autores, pensadores modernos llamarían a crear una micrológica, a crear una especie de red social de quienes se parecían. ¿Y en qué se parecían ellos? En que ambos estaban subyugados al dominio del invasor y estaban subyugados a atender las faenas de altísimo riesgo que en esta zona se daban, a llevar los cultivos que en esta zona se daban tan inhóspitas, plagas, insectos, animales, el calor, lo intrínseco del bosque. Ya ustedes van a ver ese bosque hermoso que está en el patio, en el solar, pues, en el solar de doña Benita, solar hermosísimo. Bueno, si este es el jardín, imagínense ustedes cómo será el solar, como dicen allá en el llano. Si así es el jardín, ¿cómo será el solar? Ah, Cuervo. Entonces, ese africano, ese esclavo africano que se junta, como dicen allá en Santa Rosalía, con el aborigen nuestro, comienza a asumir una actitud que el doctor Briceño Guerrero
expresa de manera genial una aparente sumisión que en el fondo lo que realmente tiene es una permanente rebeldía, Esa permanente rebeldía es genética nuestra. Y dice Briceño Guerrero, ese discurso salvaje, esa cosmovisión que nace de esas capas sociales oprimidas por el invasor, combate los otros dos discursos, los otros dos minotauros. Combate la cultura eurocentrista de la Europa segunda y combate también la cultura de la hispanidad cristiana que vino a imponerle sus modelos, Y empiezan ellos a imponer también, a resistir para preservar, como hasta hoy lo han hecho, 500 años después, a preservar sus raíces, su cultura, sus formas de ser, su visión del mundo. Por eso nosotros vemos cómo la religión, las culturas afrodescendientes tienen sus procesos religiosos y sus expresiones culturales muy particulares. Pues. La extraordinaria muestra que vimos en el cierre de la cumbre, de esa extraordinaria cumbre de países no alineados, es un reflejo de ello. Cómo arrancamos allí el cierre de esa cumbre con un sangueo proveniente de por allá, pues del sur del lago de Maracaibo, en un baile de San Benito de esos negros africanos que se asentaron en esa zona del sur del lago con características muy particulares, climatológicas, topográficas y culturales a esta zona de Miranda, y allí preservaron ese baile del tambor, como vamos a disfrutar hoy con toda seguridad en nuestro segmento cultural, de ese baile de tambor que tiene una expresión de rebeldía. El toque de tambor es un toque de rebeldía, ese toque de resistirse a la opresión, y es una manera de descargar la rabia, de descargar lo que sentían, y esa rabia, ese negro, ese indio, ese esclavo, lo transformaba en pasión, lo transformaba en amor, lo transformaba en ganas de luchar y ganas de seguir viviendo. Ellos fueron los creadores de los primeros núcleos endógenos de desarrollo que se conocen, los cumbes. Será por eso que este pueblito se llama El Cumbo. Seguramente que este pueblito lo fundó una mujer y le puso Cumbo. Entonces desde acá, desde Cumbo, en la parroquia Andrés Bello, el municipio Andrés Bello, vamos a estar conversando no solo con doña Benita, sino con sus hijos, con su esposo, con sus familiares, con los muchachos trabajadores de acá, de Oderí y de la empresa de cacao, de la corporación de cacao nuestra, para que ellos nos enseñen cómo se cultiva la semilla de cacao, cómo se produce luego el tema del chocolate y qué tantas cosas pueden salir de esa semillita chiquitica así, redondita, que los gringos le dicen flavor bean, es decir, semilla o grano de sabor, de fino aroma, porque además acá en esta región se produce uno de los mejores cacao del mundo, el cacao carenero superior, que es un cacao de fino aroma, de las dos grandes clasificaciones que tiene el cacao mundial, el cacao normal común, que es ese cacao que se usa para la manteca, para hacer el aceite, las grasas, ese tipo de cosas más sencillas, pues, que tiene que ver con las propiedades organolépticas del cacao. Bueno, eso lo usan para ese cacao. Y luego existe el cacao fino de aroma, que es el cacao superior, que es el que producimos aquí. Acá en Barlovento, en la región del municipio Andrés Bello, en la parroquia El Cumbo, estaremos cultivando patria. La, 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 la.